Hoy seguiremos la serie con respecto a la oración modelo que Jesús enseñó a los discípulos. Es muy interesante ver algunos aspectos aquí. Si bien es cierto que la oración modelo con la cual Jesús les enseñó a los discípulos, con objetivos claros, haremos bien en profundizar en cada frase pronunciada. Voy a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta aquí. La primera cosa es la dirección, a quién se dirige la oración. Jesús dijo que había que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto indica que nuestra oración debe ser pluralista, incluyendo a otros. Además que yo puedo llamar a Dios mi Padre, es bueno que lo llamemos Padre nuestro, que no es mi Padre solo, sino es Padre de muchos hijos que Él ha redimido a través de Cristo. De tal manera que hoy sabemos claramente la dirección donde Dios mora, donde Dios vive, donde Él se manifiesta, que no es solo en el cielo, sino también en la tierra. Él está cada día con nosotros según lo que Jesús mismo expresó a los discípulos en Juan 14:23, donde dice que si me aman, mi palabra guardarán, mi Padre les amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es sumamente serio, el hecho de que Dios more en nosotros, que Dios nos habite, que Dios esté cada día, cada momento en nosotros a través del Espíritu Santo. La segunda cosa que vimos fue: santificado sea tu nombre. Esto nos indica la importancia que tiene el nombre del Señor y la santidad que refleja su nombre. Es muy importante que nosotros santifiquemos el nombre del Señor. A Él no lo hacemos más santo ni menos santo, pero que reconozcamos sus virtudes, su grandeza, su poder y su santidad. La tercera cosa es: venga tu reino. Esto es un clamor muy importante y muy grande, porque refleja toda la trayectoria del quehacer de Dios en la tierra. El hombre y la mujer perdieron el norte cuando cayeron en la tentación del pecado, de la rebelión, de la desobediencia. Por eso Jesús indica que es muy importante clamar: venga tu reino. Y cuando Él empieza su ministerio dice que el reino de Dios se ha acercado aquí a la tierra, evidentemente, y que era importante que supieran que era el tiempo para esto. El tiempo se ha cumplido, dice Jesús en este pasaje, en Marcos 1, 14 y 15, y que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿A dónde? A la tierra, a los seres humanos. Y esto indica un proceso maravilloso, porque al venir Jesús, la historia cambió. Querámoslo o no, el mundo tiene que reconocer que hay un antes y un después de Cristo. El reino de Dios es el gobierno de Dios venido a la tierra para traer orden, paz, seguridad, dirección, objetivos. De tal manera que cuando Jesús viene, Él, sin decirlo, está mencionando esto: aquí está el reino de Dios en persona, en su persona. Así que vale la pena decir y clamar y suplicar: Padre nuestro, que venga tu reino, para que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, sea hecha también en la tierra. El otro aspecto es: danos hoy nuestro pan de cada día. Esto es sumamente sabido por todos, que no nos falta nada estando en el Señor. Ningún hijo de Dios va a pasar hambre, ningún hijo de Dios va a estar desvalido, porque ha entrado a pertenecer a una familia en la cual todos tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Y
cuando le pedimos a Dios, nuestro Padre, Él nos provee, dice que Él sabe nuestras necesidades antes que le pidamos. Esto indica la tremenda preocupación que tiene Dios con nosotros. Perdona nuestras ofensas. Este es un aspecto bien delicado y no fácil de enfrentar, porque como seres humanos somos muy sentimentales, emocionalistas. Cualquier cosa que nos pasa en el terreno de las emociones nos afecta, pero es importante mantener las cuentas cortas con Dios y con nuestro prójimo, porque la sentencia es muy seria. Si perdonamos nosotros a los que nos ofenden, Dios nos perdonará también a nosotros, porque todos pecamos, todos no somos perfectos, acabados, estamos en proceso. Así que es importante lo que Jesús está planteando aquí. Esto es el sello de una sana relación, el perdonar y el ser perdonado. Hoy nos toca ver el punto siguiente, que es el penúltimo. No nos dejes caer en tentación. Es interesante hablar de esto porque hay una concepción no muy clara al respecto en la interpretación de esto. Jesús dice, no nos meta, o sea, la escritura está expresada así, no nos meta en tentación, no nos deje caer en tentación, pero casi siempre cuando se habla de tentación se tiende a pensar en algo pecaminoso, pero una clara interpretación nos lleva a entender que este significado es más amplio. Hay un verbo en la escritura que es peirasein, que se traduce mejor probar que tentar. Un ejemplo de esto sería Abraham. Abraham fue un personaje que Dios eligió para sacar un pueblo de él, de su descendencia, que fue muy complicado. Yo más de una oportunidad he dicho que un día le dije a Dios, ¿por qué te gustan las cosas difíciles? Y él me respondió que porque Dios, porque Abraham tenía casi 100 años cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo. Y su esposa tenía poco menos, pero era estéril. Así que por los dos lados había un problema serio. Sin embargo, Dios lo resolvió, trayendo a Isaac, el hijo de la promesa. Y en verdad fue una alegría, debe haber sido una alegría tremenda para Abraham, que casi a los 100 años pudo tener ese hijo que Dios le había prometido y su descendencia que iba a heredar naciones. Bueno, todo estuvo bien hasta que un día Dios le dice, siendo Isaac un adolescente prácticamente, Dios le dice que lo ofrezca en sacrificio a él en el monte Moriah. Y claro, imagínense ustedes, uno saca la cuenta y dice, si me tocara a mí, qué terrible sería. Abraham no mencionó nada. Según el historiador Flavio Josefo, un historiador judío, dice que la conversación de Abraham con su hijo fue más o menos de esta naturaleza, porque en el camino, desde la casa de Abraham hasta donde iba a ofrecerse el sacrificio, no era tan cerca, y Abraham no quería hablar, yo creo, mucho en el camino, pero llegó la pregunta que él no quería escuchar: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham de dentro, yo creo que salió de sus entrañas la respuesta: Dios proveerá, hijo. Cuando llegaron al monte ya no pudo aguantar más a Abraham. Tuvo que abrirle el corazón y decirle: hijo, el sacrificio, el cordero eres tú. Y según Flavio Josefo dice que esa conversación fue muy, muy fuerte. Cuando Abraham le dice a Isaac lo que Dios le había ordenado, Isaac le respondería:
padre, si Dios te lo ordenó, tienes que proceder. Así que preparó la leña, puso a Isaac sobre la leña para ofrecer el sacrificio y levantó el cuchillo. Y Dios le dice: basta, Abraham, detente. Ahora yo sé que cuento contigo. Esta era una tentación, era una prueba que Dios quería tener de Abraham, una prueba de fidelidad, de lealtad hacia él. Pero son momentos muy difíciles. No sé cuánto nos ha tocado a nosotros vivir en relación a este ejemplo, pero así es. La tentación no necesariamente tiene que ver con algo de pecado, sino tiene que ver con decisiones en la vida que Dios nos lleva a vivir. Quiero ampliar un poquito más esto, porque es verdad, hay varios tipos de tentaciones, pero tenemos un enemigo que sí trabaja, que sí nos ataca de manera sutil en nuestra vida cotidiana, porque Él no quiere que se cumplan las metas señaladas por el Señor. De tal manera que es importante conocer esto. Ustedes saben que tenemos un enemigo que se levantó contra Dios después de haber sido expulsado de la presencia de Dios. Voy a leer un texto en Isaías, capítulo 14, solo para demostrar que Satanás tuvo un origen. Vamos a leer en Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15. Dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Aquí hay una referencia a Satanás. Ahora, es importante entender que las intenciones de él son siempre negativas. En la actualidad, su carácter, su meta y su estrategia se reflejan en sus nombres. Hay varios nombres que lo vamos a ver enseguida. Su carácter es siempre el mismo, mentiroso. Jesús lo llamó padre de la mentira. Esto es parte fundamental de su carácter, es el ser engañador, el inicuo, o sea, el que vive sin ley. No tiene escrúpulos, no se rige por leyes, es el maligno, el malo. Porque ahí Jesús dice: no nos metas en tentación, líbranos del mal, del mal. Pero la verdad es que debería decir del maligno, del malo. Su rol en la tierra es ser líder de la oposición, es decir, siempre estar oponiéndose a lo que Dios quiere hacer, a los planes de Dios. Claro, él no sabe los planes de Dios, porque el único omnisciente, omnipresente y todopoderoso es Dios. Pero ante esta situación es un adversario sutil, terrible, que siempre trata de hacernos caer en el mal. Es príncipe de las tinieblas, es un Dios con minúscula. Belcebú es otro nombre que nos habla de la jerarquía de los demonios. Pablo también habla de esto en Efesios capítulo 6, donde habla de potestades,
gobernadores y fuerzas de maldad. Hay una especie de categoría en esto, pero es interesante entender que su meta es oponerse siempre, destruir, reemplazar, traer religiones falsas, hacer creer a la gente que está en lo cierto, pero es pura mentira. El consumismo exagerado, el humanismo, que está tan dominante en el mundo. ¿Cuál es su estrategia y metodología? Mentir y engañar, amedrentar, asustar, traer temor, acusar con o sin razón, tentar, acosar, instalarse en las personas y procurar controlarlas y destruir. Jesús lo declaró en Juan capítulo 10, dice que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. También al final del capítulo 6, Jesús está diciendo que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es importante entonces entender que los nombres de Satanás hablan de su estrategia, de lo que Satanás se propone hacer en el mundo. Lucifer es un nombre, lo leímos en Isaías, lucero de la mañana. Hay que aclarar que Lucifer era uno de los ángeles más hermosos, más presentables delante de Dios. Era por decirlo así, el director de la alabanza en el cielo, un ángel de luz, un ángel poderoso. Pero cuando Dios lo destituye por causa de su rebelión, como leíamos que él se propuso subir para ocupar el trono de Dios, Dios lo destituyó y lo echó por tierra. Digamos, el dicho se echó por tierra, que lo sacó de su lugar y lo rebajó hasta lo más mínimo. Entonces, Lucifer significa eso. Está el nombre de Satanás. Satán tiene que ver con un adversario. Con un acusador. La palabra diablo que viene del griego, tiene que ver con adversario. Satanás viene de Satán, que en realidad cada uno de nosotros podría tener su Satán, con quien tenemos que enfrentarnos, y con el acusador. Él es acusador de los hermanos, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10, que él acusa día y noche, procura acusarnos, con razón o sin razón, delante de Dios. Pero no tiene éxito cuando Jesús nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre y nos ha puesto en su reino con claridad. Entonces Satán significa eso, un acusador, uno que siempre está atento para hacer daño. Y la palabra diablo, que viene de diablo, significa adversario. Y este adversario es siempre el mismo, siempre procurando causar daño. En este sentido, la palabra tentación tiene su significado negativo, porque Satanás no nos quiere llevar a algo bueno, siempre nos quiere destruir, siempre nos quiere dañar. Pero gracias a Dios que Jesús lo venció en la cruz. Vamos a leer un texto en Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los escribió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí tenemos la declaración de la guerra que hubo en los poderes de los dos reinos, pero que venció Jesús y expuso, dice que los expuso públicamente, triunfando sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre todo el ejército que tiene, y clavando en la cruz los decretos que había contra nosotros, nos dio la libertad, y obtuvimos esa libertad, no por nuestras capacidades ni por nuestros méritos, sino por el poder de Jesucristo y su entrega como el Cordero sin mancha y sin contaminación, que se ofreció para saldar la cuenta que teníamos con Dios. Entonces, es importante que entendamos que nosotros en Cristo ya no tenemos condenación. Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación está ahí para los que están en Cristo Jesús, los que viven según el Espíritu y no según la carne. Esto nos indica que nosotros tenemos que creer, tenemos que declarar que la guerra principal fue ya ganada por Jesús. No hay más condenación. El que viene a Cristo y se entrega a Él va a cambiar de gobierno, va a cambiar de reino. Y esto significa conversión, cambiar de gobierno. Gracias a Dios, porque Jesucristo nos abrió esta oportunidad y hoy podemos disfrutar de su bendición, de pertenecer al reino de la luz. Yo creo que tenemos que entender que hoy el enemigo no tiene ningún derecho sobre nuestra vida cuando estamos sirviendo al Señor Jesucristo, quien nos cubre y quien nos protege de todo el daño que Satanás quisiera hacer a nuestra vida. Esto es una síntesis de lo que habría que hablar de este enemigo de Dios. Pero nosotros sabemos que no tenemos que hacer tanto énfasis en Él, sino en Jesús. No tenemos que andar haciéndole propaganda al enemigo, sino enfrentarlo cuando sea posible, cuando se presenta delante de nosotros. Jesús no anduvo buscando nunca a los demonios, pero cuando aparecían en el camino, Él los expulsaba y dejaba ir libre a la gente. De tal manera que nosotros tenemos la misma autoridad, porque antes de irse al cielo Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Eso significaba, como lo expresa Marcos 16, que nosotros podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán, que podemos echar fuera demonios, que tenemos autoridad de parte de Él, delegada para hacer la obra que Él nos mandó a hacer, es decir, de hacer discípulos a las naciones. De tal manera que es importante que nos empoderemos de nuestro rol, de nuestra misión, de nuestro llamado. Somos embajadores por medio de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros al mundo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta hora? Vemos cómo el diablo ha dañado a la mente de los hombres para traer rechazo, rebelión en contra de los principios de Dios. Nos damos cuenta que todos los parlamentos del mundo se han puesto de acuerdo para rechazar a Dios. Como dice el Salmo 2, ¿por qué los pueblos dicen cosas vanas? ¿Por qué se ponen en contra tuya? Pero el Señor no es que nadie lo va a vencer, es que ya ganó la guerra y nosotros nos toca vivir nuestras batallas diarias. Pero tenemos que creerlo de todo corazón y en ese espíritu, con ese respaldo, poder tratar cualquier situación que provenga de las tinieblas,
y que quieran aprovechar alguna debilidad nuestra para atacarnos y quitarnos la paz, quitarnos la santidad. Es muy importante estar afianzados en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que con esto queremos dejar claro que la tentación no tiene que venir necesariamente de una fuente de mal, sino que puede resultar una prueba, un examen del Señor para nuestra vida, porque necesitamos ser muchas veces impulsados y animados en nuestra vida como seres humanos. En este tiempo de pandemia, Satanás se ha aprovechado mucho de traer muerte, de traer dolor, de traer tantas cosas negativas, depresiones en la gente que ha perdido sus seres queridos. Nosotros, a pesar de todos los ataques que Satanás pueda hacer contra nosotros y contra el mundo, no desmayamos, estamos firmes, afianzados en la roca que es Cristo Jesús, con un fundamento sólido, con una victoria total sobre Satanás. Satanás no está muerto, está vivo, pero es un herido de muerte, y por eso no se queda tranquilo, no se deja estar, siempre está procurando el mal, el daño, para hacer caer a la gente. Pero nosotros estamos al otro lado, predicando y dando al Señor la gloria y entendiendo que Él es el único capaz de transformar la vida del ser humano para bien, para salud de la mente, del corazón, del cuerpo. Que Dios nos pueda traer mayor claridad en esto, porque creo que es un tema que necesitamos tenerlo claro. Nosotros no vamos a caer en la tentación a menos que el Señor nos esté probando en alguna instancia que tenga que ver con motivación, que tenga que ver con proyección en la vida de su iglesia. Que Dios les bendiga a cada uno y puedan tener la revelación de Jesucristo como Señor, como aquel que venció y resucitó a los muertos, se levantó de la tumba y se fue a la presencia del Padre, y hoy está a su derecha gobernando sobre toda la humanidad. Amén.